La valoración general que mi grupo hace de este proyecto de ley es una valoración positiva, porque buena parte de él se dedica a transponer una serie de directivas comunitarias que nosotros apoyamos. Por ejemplo, valoramos especialmente la creación de un pasaporte para los fondos europeos que facilite la creación de un mercado único de fondos de inversión alternativa. Por otro lado, además de esta dimensión europea, era una carencia en nuestro sistema productivo la necesidad de potenciar el capital riesgo, sobre todo en las primeras fases de los proyectos, porque esta carencia ayuda a explicar que no haya más innovación en nuestra economía. Este sistema de capital riesgo funciona muy bien en otras economías, como en Estados Unidos, y facilita la innovación, facilita llegar recursos para actividades arriesgadas. Nos parece, por tanto, bien la idea de flexibilizar la legislación, reducir cargas administrativas y engarza esto con otras medidas para proporcionar recursos alternativos a la financiación bancaria a las empresas de nuestro país. Por eso nuestro voto va a ser favorable. Sin embargo, hemos planteado una serie de enmiendas, porque como en otros proyectos de ley, creemos que es posible mejorar este texto que nos plantea el Gobierno. Y buena parte de esas enmiendas tienen que ver con las ECR Pymes, las entidades de capital riesgo PYME, que es tal vez el elemento más novedoso fuera de las transposiciones comunitarias que el proyecto de ley incorpora a nuestra legislación y, por tanto, uno de los elementos más importantes del proyecto de ley. Planteamos 5 cuestiones en relación con estas ECR Pymes. En primer lugar, pedimos elevar el porcentaje de su activo que se dedica a financiar las pymes. Se plantea un umbral del 70% en el proyecto y pedimos elevarlo hasta el 75%, que nos parece dejar un 25% a otros fines suficiente, teniendo en cuenta que el fin esencial de estas ECR es financiar a las pequeñas y medianas empresas. Entendemos que el grupo mayoritario acepta esta propuesta que hacíamos. Una segunda enmienda tiene que ver con que aquí estamos hablando de pequeñas y medianas empresas en conjunto, pero la definición de mediana empresa a nivel europeo en realidad es una empresa muy grande en el contexto español. Una mediana empresa es la que tiene menos de 250 trabajadores o menos de 50 millones de volumen de negocio. Y por eso nos parece importante, dentro de la financiación a pequeñas y medianas empresas, diferenciar estas medianas empresas de lo que verdaderamente son pequeñas y microempresas y garantizar que al menos un tercio de esa financiación se dedique verdaderamente a pequeñas empresas o microempresas, dado que si no, esto puede ir a medianas empresas que en el contexto español son de un volumen más bien elevado. En tercer lugar, pedíamos facilitar la financiación sin el requisito de haber invertido previamente en activos ligados al capital de la empresa, también en esa línea de facilitar al máximo la financiación. En cuarto lugar, pedíamos un mayor nivel de diversificación. En la ley se impide que más del 40% de los recursos vayan a una misma empresa y nosotros pedimos limitar eso al 25%, con el fin de diversificar riesgos y con el fin de que esos recursos lleguen al mayor número de empresas posibles. Y, en quinto lugar, en los requisitos de capital mínimo no se diferencia en el proyecto de ley entre lo que son ECRs y son ECR Pymes. Se pide en ambos casos 1.200.000 euros de capital. Creemos que en el caso de las ECR Pyme se podía rebajar ese umbral de capital. Nosotros pedíamos al medio millón de euros. El portavoz del grupo mayoritario nos indicaba la posibilidad de alcanzar un acuerdo en la cifra de 900.000 euros, que nos parece un acuerdo positivo porque recoge el espíritu de la propuesta, que es exigir un menor nivel de capital a las ECR Pymes que a las ECR. Junto a estas enmiendas referidas a la figura principal de la ley, hay un par de enmiendas que se refieren a los problemas habituales que nos encontramos cuando tratamos de asuntos financieros. Una tiene que ver con las remuneraciones, en este caso las remuneraciones en las sociedades gestoras. Para evitar los incentivos perversos y el cortoplacismo, proponemos, igual que se hizo en el sector bancario, que la remuneración variable en estas sociedades gestoras no pueda superar el 100% de la remuneración fija. Existe el precedente bancario y estamos también en el ámbito financiero. Y el otro problema habitual es la comercialización de activos de alto riesgo a inversores no profesionales. Para evitar riesgos,
pedimos elevar el umbral de los 100.000 euros que incluye el proyecto de ley a 250.000 para asegurarnos que se deja fuera de esa comercialización de activos arriesgados a pequeños inversores no profesionales. Otra de nuestras objeciones tiene que ver con los fondos de pensiones. Creemos que los fondos de pensiones, por su naturaleza, no son apropiados para que se gestionen por este tipo de sociedades gestoras que se especializan en asumir altos riesgos. Son fondos de inversión alternativa. Por eso planteamos una serie de enmiendas de supresión, porque, insisto, no creemos apropiado que sociedades especializadas en el alto riesgo gestionen los fondos de pensiones. Otra enmienda se refiere al volumen, a la cuantía de las sanciones que figuran en la ley, para que no queden desactualizadas con el paso del tiempo, dado que muchas de ellas se especifican en euros, pedimos que se actualicen cada cierto tiempo, cada 5 años, con el nivel de inflación. Y en último lugar, ya que estamos hablando de crédito, pues hay dos enmiendas que tienen que ver también con el crédito. Uno se refiere a las entidades nacionalizadas, otras veces hemos hecho esta propuesta. No querríamos que se hubiesen nacionalizado, no queremos que permanezcan nacionalizadas para siempre, pero mientras lo estén y habiendo invertido decenas de miles de millones de euros en rescatarlas, tiene sentido plantearles el cumplimiento de objetivos sociales. Y un objetivo no muy exigente sería exigirles que no disminuyan en términos reales su volumen de crédito a las pymes. Y la segunda enmienda, en el área del aumento del crédito, tiene que ver con el ICO. Pedimos que el ICO cree dos nuevas líneas, una línea de leasing y otra de factoring, que son líneas que facilitarían, en un caso, pues, circulante, liquidez a corto a las empresas, y en el otro facilitarían la inversión en bienes de equipo. Una segunda novedad de estas líneas sería que podrían actuar como mediadores los establecimientos financieros de crédito. Son unos establecimientos que regula el Banco de España y que se especializan en ese tipo de operaciones de crédito. Y la tercera novedad de estas líneas sería que el ICO asumiría parte de los riesgos. Haciendo una valoración global, termino como empecé. Creemos que la ley se podría mejorar en este sentido, en el que indican nuestras enmiendas. Aún así, en su versión original, supone una mejora respecto a la situación previa en un campo importante, y queremos agradecer el esfuerzo negociador del portavoz del Partido Popular, que ha aceptado dos de nuestras propuestas que consideramos importantes en el ámbito de las CCR PYME, que son las que antes he indicado, que se dedique un porcentaje mayor a financiar a las pymes y que los requisitos de capital social mínimos se suavicen. Por eso votaremos favorablemente al proyecto de ley.